Ok, vamos a la segunda parte de esta exposición. Terminamos viendo las cuatro, dijimos que habían tres cosas eh, que ha confesado Stephen Wellum o ha declarado Stephen Wellum que se utilizaron para llegar a las conclusiones a las cuales analizamos nosotros en la primera parte. Esas las vimos al final de la presentación. Y la primera de ellas es cuatro premisas hermenéuticas básicas. Las vamos a ver ahorita un poquito más en detalle. Esta va a ser la parte de la segunda parte de la presentación. Nos vamos a concentrar en las premisas hermenéuticas. Dice número uno, las escrituras se interpretan en consonancia con su propia aseveración de ser la palabra de Dios, escrita mediante la intermediación de autores humanos. O sea que de antemano se rechaza la postura de inspiración bíblica que la entiende como algo mecánico. Para todos aquellos que son fundamentalistas y que miran la inspiración como algo mecánico, bueno, pues eso es una mala noticia para ellos porque en el pactualismo progresivo, como en la mayoría de las posturas todavía conservadoras evangélicas, que no son fundamentalistas, la inspiración de la palabra de Dios todavía se mantiene intacta, pero no desde la explicación de la metodología mecánica. La metodología mecánica es aquella que se dice que los autores humanos recibieron la inspiración como que fuera un influjo directo y como que estaban escribiendo en la manera de trance, como en un éxtasis, y como que a manera, como si fuesen robots estuvieran escribiendo lo que es la revelación que Dios les estaba dando. Esa es una postura que es insostenible y no es así como ocurrió, ¿verdad? Entonces, de antemano decimos no es a través de la inspiración mecánica. Pero al mismo tiempo hay dos cosas que decir. El inciso A y el B dicen así. La Biblia tiene una unidad y coherencia globales, a pesar de su diversidad. Déjenme elaborar un poquito aquí. Cuando dice que la Biblia tiene una unidad y coherencia globales, a pesar de su diversidad, es que se reconoce que existe una diversidad de temas o de subtemas, diría yo, más correctamente, y también existe una diversidad de énfasis, pero de cada autor. Pero hay una unidad general o una unidad que cubre todo, desde el Génesis hasta el libro de Revelación o Apocalipsis. Es una unidad coherente, una coherencia de lo que es la trama bíblica, la metanarrativa de la escritura. Esto lo decimos porque, o lo dice el pactualismo progresivo, porque es una teología bíblica desde un punto de vista netamente evangélico. Quiero decir que en ámbitos liberales de interpretación, independientemente si usted está de acuerdo o no con esto, ¿verdad? Con la parte liberal, ¿verdad? Solamente lo quiero mencionar para que podamos ver el trasfondo de donde viene esta aseveración de Stephen Wellum. Desde el punto de vista de la teología liberal, que existe un punto de vista de la teología liberal dentro de ciertos ámbitos académicos dentro del cristianismo. Um, Se mira la Biblia como que la Biblia no tiene una unidad de tema, una unidad de presentación de tema o de metanarrativa. Y es más como si fuesen pedazos de diferentes cosas que están nada más pegadas o sobreimpuestas unas sobre otras, como que es más como un collage, como si fuese pedazos o trozos de tela cortados o mal cortados y como nada más pegados
para tratar de darle una uniformidad. Y es así como se ve desde el punto de vista liberal a la Biblia. Como no se cree que eso tiene una inspiración en donde el Espíritu Santo es el que gobierna esa inspiración desde principio a fin, desde el primer libro hasta el último, entonces cada sección se ve como una unidad simple, como una unidad diferente y distante de las otras unidades, en donde cada autor escribió por sí mismo su propia parte y luego un redactor final viene y pega las diferentes unidades en la forma en que a ese redactor le parece que le debió haber ido. Y cada redactor pudiera tener una diferente forma de redactar lo que recibe en forma de unidades, de manera que no es el Espíritu Santo el que va guiando la unidad bíblica, porque no tiene una unidad bíblica, sino que es nada más un copia y pega de diferentes partes para darle una conformación general a la Biblia en cuanto a libros, pero no es porque el Espíritu Santo tenga una metanarrativa, una trama, desde que empieza hasta que termina. Entonces, en la forma de verlo de los evangélicos y de los conservadores, la Biblia sí tiene una unidad y tiene una coherencia global. Y lo que lleva a eso es el desenvolvimiento de los pactos. O sea, esa pluralidad de pactos y esa progresión de pactos es lo que le da a la metanarrativa bíblica ese esqueleto, esa columna vertebral para poder decir que sí hay una trama bíblica que corresponde a lo que Dios quiso dar a conocer a través de la revelación progresiva. O sea que eso equivale a decir que hay una historia de Dios dándose a conocer o que se revela a través de la historia humana. Letra B. Es una lectura canónica. Dice, una lectura canónica es necesaria para descubrir el propósito supremo de Dios. O sea que si nosotros queremos saber cuáles son las diferentes partes del desglosamiento o el desenvolvimiento de la trama o la metanarrativa bíblica en cuanto a su teología, tenemos que incluir cada parte dentro del todo y analizar cada parte, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder incluir todas las partes necesarias de esa metanarrativa, de manera que es una lectura canónica desde ese punto de vista. No es nada más el Antiguo Testamento, no es nada más el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia completa es la que nos va a dar el sentido de cómo se debe de ir progresando en cuanto a a los subtemas del tema principal. Ahora, desde el punto de vista del pactualismo progresivo, el tema principal es el reino de Dios como metanarrativa. Y el esqueleto que sostiene esa metanarrativa y que le da continuidad y desenvolvimiento es el tema de los pactos bíblicos. O sea que los pactos bíblicos sostienen a manera de esqueleto la revelación del reino de Dios, viniendo desde el cielo hacia la tierra, que es lo que se describe en las escrituras. Eso desde un punto de vista espiritual, obviamente, no terrenal. Ahora, punto número dos, las escrituras se interpretan según lo que son, es decir, una revelación progresiva. Es decir, todo el Antiguo Testamento es inspirado divinamente, pero como está progresando en cuanto a revelación, lo que se puede decir del Antiguo Testamento cuando se compara con el Nuevo es que es una revelación totalmente verdadera, pero incompleta, es solamente parcial. No es parcial en su calidad, sino parcial en su cantidad. Es cualitativamente 100% inspirada, pero cuantitativamente, en cuanto a cantidad, todavía falta más revelación y esa cantidad de revelación viene en el Nuevo Testamento, que es cualitativamente o en calidad igual de inspirada
que el Antiguo. Pero como es progresiva, entonces el Antiguo Testamento debe interpretarse cristocéntricamente. O sea que la promesa de un Mesías debe guiar la lectura y la interpretación en el Antiguo Testamento. Desde el protoevangelio, como se conoce en diferentes teologías, que es Génesis 3:15, la promesa de la simiente de la mujer, hacia adelante. Entonces ahí tenemos el punto de promesa en el Antiguo Testamento y cumplimiento en el Nuevo Testamento, acerca de una misma simiente, que es la simiente de la mujer, o sea, Jesucristo. Luego, el Antiguo Testamento debe interpretarse cristotélicamente, de ahí que se utiliza el término telos para hablar de esto. Cuando hablamos de cristotélicamente quiere decir que Cristo no solamente es la causa de donde todo procede, sino que al mismo tiempo es el objetivo y el propósito, la finalidad y la culminación hacia donde todo va, hacia futuro. Entonces, quiere decir que Cristo es todo en todos. Siendo Dios, Él es todo en todos. Eso quiere decir que se debe de ver cristotélicamente. ¿Qué significa eso? Significa que el Antiguo Testamento no se puede leer de forma literal, sino que se debe de leer de forma, oh, perdón, sí se puede leer de forma literal, y de hecho muchos lo hacen y por eso yerran al hacerlo. No se debe de leer de forma literal, sino de forma literaria, que es diferente. Y eso significa de que el Antiguo Testamento debe interpretarse tipológicamente. Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento y esos tipos deben de saberse identificar en forma correcta para que entonces se pueda encontrar su antitipo en el Nuevo Testamento. Y esto se debe hacer con precaución para no darle un sentido de tipo a algo que no lo es y forzar la escritura, sino realmente utilizar la misma guía del Nuevo Testamento para ayudarse a identificar los que verdaderamente son tipos con su cumplimiento bíblico en el Nuevo Testamento. Y dice así, punto número 3 de las premisas hermenéuticas. Las conclusiones teológicas se extraen de las escrituras al, punto número 1, leer el canon en su totalidad. Como dijimos, no es nada más el canon hebreo o el canon griego, sino en su totalidad. Punto número 2, leerlo en su contexto. Y estamos hablando de varios horizontes de contexto, ahorita lo vamos a ver eso. Y 3, al desentrañar la progresión de los pactos. Al desentrañar la progresión de los pactos. O al desglosar la progresión de los pactos. Entonces, es así como se sacan las conclusiones teológicas de las escrituras. Y acá hablamos de 3 horizontes o contextos básicos. El primero es textual, tiene un nivel textual y para ello hacemos una exégesis gramático-literaria. No es gramático literal, sino gramático literaria. Luego hay un contexto histórico y luego hay un contexto canónico, que es el de toda la escritura. Recuerden que estamos hablando de teología bíblica, no de teología sistemática. Hay muchos institutos bíblicos que dedican su tiempo a estar enseñando teología sistemática. Nosotros aquí no vamos a enfocarnos en eso. Nos vamos a enfocar en lo que es bíblico. Por eso enfatizamos el uso y el conocimiento de la teología bíblica. Eso es verdadera enseñanza bíblica. La sistemática, eso es
un procedimiento deductivo. Deductivo. La sistemática se basa en la deducción y se basa en las conjeturas. En cambio, la teología bíblica se basa en la inducción y en la exégesis, en la explicitación de las cosas escritas en la Biblia. Entonces, en cuanto a esto, vemos que hay una letra D de dedo que dice 6 pactos fundamentales. En el pactualismo progresivo se enfatizan 6 pactos. El primero es con la creación, o sea, con Adán antes del pecado. Luego con Noé, luego con Abraham, luego con Moisés, luego con David y luego llega el nuevo pacto en Cristo. O sea que se enfatizan 6 pactos fundamentales que van progresivamente desglosando el propósito del reino de Dios sobre la tierra en un sentido espiritual. Y 4, hacer un uso correcto de la tipología bíblica. La tipología es profética y también es predictiva, pero de manera indirecta. Las profecías hablan directamente. Cuando nosotros vemos los profetas y las profecías, vemos que esas profecías hablan directamente. Pero los tipos que son, como dice aquí, ya sean personas, acontecimientos o eventos, y ciertas instituciones del Antiguo Testamento, como el templo, por ejemplo, o el sacerdocio, por ejemplo, deben ser interpretados de la siguiente manera. O sea, son profecías y predicciones indirectas. Se debe hacer de la siguiente manera. Letra A, los tipos alcanzan su cumplimiento o su antitipo primero en Cristo y después en su pueblo. Es así como, por ejemplo, el tipo del Israel colectivo como nación del Antiguo Testamento, ese es el tipo, valga la redundancia, y el antitipo es el verdadero Israel en el Nuevo Testamento, que no es la iglesia, sino que, como dice aquí, primero se cumple en Cristo y después en su pueblo. O sea, el cumplimiento del verdadero Israel es el Mesías. Él es el verdadero israelita. Y al estar en Cristo, ya sea un creyente judío o ya sea un creyente gentil, entonces recibe un cumplimiento indirecto de esa promesa o de ese tipo, pero es solamente de una manera indirecta. Entonces, la iglesia es el cumplimiento del antitipo, pero solamente por continuación y extensión del antitipo. No es una teología de reemplazo ni una teología de sustitución. Es una teología de cumplimiento e inclusión, que es diferente. Letra B. Los tipos tienen un aspecto de menor a mayor, pues el tipo, o sea, el del Antiguo Testamento, tiene su cumplimiento en el antitipo, el del Nuevo Testamento. O sea que los tipos corresponden al antiguo y los antitipos corresponden al nuevo, en un sentido general. Puede haber alguna excepción, pero por lo general así funciona. Letra C. Los tipos aparecen a través de la progresión de los pactos. O sea que van apareciendo nuevos tipos a través de la historia del Antiguo Testamento. No todos aparecen de un solo jalón o de un solo momento, sino que hay varios que van apareciendo conforme la trama de la historia bíblica se va desglosando y desenvolviendo. Y letra D dice así: el nuevo pacto constituye el cumplimiento y el telos, o sea, la finalidad y culminación de los pactos bíblicos. Como dice aquí el pasaje, de hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado.
como dice en Romanos 10:4, según el texto 20:22 de la Nueva Versión Internacional. De hecho, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. La palabra culminación incluye dos cosas. Ya dentro de sí misma incluye el sentido de finalidad, porque lo que culmina es porque viene desde antes con una finalidad. Y también incluye el sentido de término, porque culminación significa que una vez que llegue al punto máximo, hasta allá concluye. Es la culminación de todo. Entonces es un término bastante, digo, es una terminología, una fraseología, un vocablo bastante apto para traducir la palabra telos. Y creo que es una magnífica traducción. Vamos a las conclusiones de esta segunda parte. No quiero hacerlo tan complicado, pero vamos a ver algunas conclusiones. Sin dudas, el cumplimiento en el nuevo pacto posee un aspecto del ya, todavía no, que es la definición básicamente en forma de frase de lo que es la escatología inaugurada. Recuerden que en una clase mencionamos que hay tres tipos básicos de escatología. Escatología realizada, en donde se piensa que todo ya está hecho en un sentido espiritual en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento en Cristo, y que no se espera realmente nada de consumación para el futuro. Por eso se llama escatología realizada. Otros tienen un tipo opuesto de escatología, que es la escatología futurista, que significa que el énfasis no está en la parte espiritual como en la otra escatología, sino que está en el aspecto físico terrenal y que nada se ha cumplido y que todo espera una consumación o un cumplimiento, mejor dicho, para el futuro cuando Cristo venga por segunda vez. De ahí que se cree en un milenio y se piensa que en ese milenio todo va a llegar a su cumplimiento. Eso significa que no hay ningún nuevo pacto el día de hoy. El nuevo pacto empezará cuando llegue el milenio. Las bendiciones del nuevo pacto empezarán cuando llegue el milenio y el tiempo del cumplimiento para el pueblo de Israel futuro empezará en el inicio del milenio y todo se mira como algo futuro, todo se interpreta literalmente a la letra y todo se mira como algo que todavía no existe el día de hoy. En ese sentido, para esta escatología futurista, es incorrecto decir que Cristo es rey el día de hoy. No, Cristo no es rey el día de hoy. Cristo será rey cuando venga y se siente en Jerusalén sobre el trono de David, que será literalmente reconstruido para que él pueda reinar de esa manera, desde una forma terrenal, en un trono terrenal davídico, en un milenio judaico. Entonces, algunas teologías tienen este tipo de escatología. No estoy diciendo si es correcto o incorrecto. Nada más estamos describiendo lo que significan las diferentes escatologías. Ahora, la escatología inaugurada es la que dice, desde un punto de vista espiritual, ya está aquí, ya se ha cumplido en Cristo. Desde un punto de vista material físico, todavía espera una consumación, pero esa consumación no implica que sea un cumplimiento judaico, sino simple y sencillamente es una consumación de aquello que tiene un aspecto físico, pero se cumple en la iglesia, no en un Israel étnico. Entonces esa parte de la escatología inaugurada tiene esa tendencia, aunque se puede aplicar e interpretar de diferentes maneras. Y lo vamos a ver que así ocurre en el dispensacionalismo progresivo en clases más adelante. Ok, vamos a seguir aquí. Dice, es por ello que Jesús es el último Adán y representante de la nueva creación, la verdadera simiente y linaje de Abraham que trae bendición a las naciones. Él es el verdadero Israel que cumple todo lo que aquel pueblo no logró ser y es el más importante hijo de David que gobierna las naciones
y toda la creación como Rey y Señor. O sea que desde este punto de vista ya es el Rey el día de hoy de toda la creación y ya está gobernando a la diestra del Padre desde los cielos. No implica que no vaya a venir por segunda vez. No implica que el gobierno de Dios no pueda tener un cumplimiento terrenal cuando venga y consume su reino en la tierra, en su segunda venida. Lo único que están negando es que tenga que ser desde un punto de vista judaico. O sea, esa promesa se cumpliría en la iglesia, no en el Israel étnico, que es lo que marca el otro tipo de teología. Y concluye diciendo, el hecho de que él cumpla con los pactos previos no implica que los pactos previos no tengan valor alguno para nosotros hoy en día, ni que podamos desechar el Antiguo Testamento de nuestras Biblias. No implica eso. Vamos a continuar aquí. Con esto acabamos. Dice, los pactos anteriores seguirán siendo por siempre parte de las Escrituras y existen como ejemplos para nosotros y para nuestra instrucción. Como dice 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y también Romanos 15, 4 dice eso. Dice, pero tras la llegada de Cristo, los cristianos ya no están bajo los pactos previos en su condición de pactos. Y dice, excepto el pacto con la creación y el pacto con Noé hasta la consumación. Pero hablando de pacto abrahámico, pacto mosaico, pacto davídico, ya no estamos bajo esos pactos. ¿Por qué? Porque esos pactos ya se cumplieron en Cristo. Y desde ese punto de vista solamente estamos bajo el nuevo pacto. Perdón. Esto implica que nosotros como iglesia obedecemos todo lo que dicen las escrituras, pero ahora a la luz del cumplimiento en Cristo y del nuevo pacto bajo el cual vivimos. Y aquí tenemos una cita que nos habla de ello y dice lo siguiente. Aunque soy libre respecto a todos, aquí está Pablo hablando, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. Fíjense lo que dice el apóstol aquí. Aunque yo mismo no vivo bajo la ley. Si eso no es una confesión, no sé qué sería. Si eso no es una declaración, no sé qué sería lo que sería una declaración en cuanto a la ley. Dice, a fin de ganar a estos. Fíjense cómo dice aquí el verso 21. Entre los que no tienen la ley, o sea, entre los gentiles, me volví como los que están sin ley. Me volví como un gentil. Aunque aquí explica hasta qué punto y de qué manera. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, y por eso de la ley de Dios no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. O sea que la ley de Dios a la cual él se refiere es la ley de Cristo, la ley del nuevo pacto, a fin de ganar a los que están sin ley. Entonces, aquí Pablo es muy claro y aún en su práctica, él establece cuál es la forma de vivir para todos aquellos que son una nueva creación y parte de la nueva humanidad. Y con eso llegamos a este último comentario, dice así. Ese comentario lo hizo Oren R. Martin en el libro 40 preguntas sobre teología bíblica. Se los recomendamos encarecidamente también. Magnífico libro y está buenísimo para que todos ustedes empiecen a estudiarlo.
Dice este comentario de la siguiente manera: un nuevo sistema teológico, hablando del pactualismo progresivo, un nuevo sistema teológico surgido con el propósito de ser un punto medio entre ambos, o sea, la teología del pacto tradicional y la teología dispensacionalista tradicional, es decir, el pactualismo progresivo. En él se enfatiza tanto la continuidad y pone ejemplos de continuidad. Un solo plan redentor de Dios, un solo pueblo de Dios en Cristo, que participa de las mismas bendiciones, ahora y por siempre. Y luego dice, como también de la discontinuidad, o sea que enfatiza unos y otros por igual. Y los ejemplos de discontinuidad son los siguientes: lo novedoso del nuevo pacto, la naturaleza regenerada de la iglesia, el cumplimiento de la circuncisión física en la regeneración y no en el bautismo en agua. Eso ya aclara la pregunta que tenía nuestro hermano Gustavo hace un rato. Entonces aquí, esa es lo que nos dice en una cita bastante interesante que viene en este libro. Dice pregunta 19 del libro, respondida por Oren R. Martin, del libro 40 preguntas sobre la teología bíblica, página 184 de Editorial Portavoz, del año 2023. Y con eso vamos terminando. Dice, ¿alguna pregunta sobre las premisas hermenéuticas del pactualismo progresivo? Vamos a hablar de las premisas o de los principios de interpretación, para decirlo en un término más simple. ¿Alguna pregunta sobre los principios de interpretación del pactualismo progresivo? Vamos a los comentarios finales y con eso terminamos la exposición. Ahora sí, mis hermanos, estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta sobre los principios hermenéuticos del pactualismo progresivo. Se me hace raro que las personas que siempre preguntan hoy no están preguntando. Hermano Víctor, adelante. Sí, gracias. Este, bueno, ahorita con lo que respecta de la última parte, habla de que los pactos que ya se cumplieron son los de el pacto abrámico, el pacto de Moisés y el pacto davídico. Eh, y los que están por cumplirse serían el pacto de la creación y de Noé. ¿En qué se basan para poder decir que ya esos ya se cumplieron y en qué se basan para decir que estos se van a cumplir? Bueno, no están diciendo que no se han cumplido. Lo que están diciendo es que el pacto de la creación y el pacto con Noé van a ser consumados. En cierto sentido, todos los pactos, cuando Cristo vino, todos fueron cumplidos, porque todos se cumplen en Cristo, ¿verdad? Pero los dos pactos iniciales, que son el pacto con la creación, que es el pacto del dominio, en donde se le otorga a la primera pareja humana el poder y la autoridad de ser los virreyes en la creación de Dios, de ejercer dominio sobre la creación, sobre los animales y sobre todo lo que existe de la vegetación. Pues eso todavía el ser humano tiene ese dominio sobre la creación hasta el día de hoy. No se le ha quitado, ¿verdad? Ni se le va a quitar, ¿verdad?
pero lo tiene en un sentido menor que como lo tenía antes. Y la otra parte es el pacto con Noé. Es un pacto en donde Dios finaliza diciendo, no voy a destruir más a la humanidad y como señal de ello voy a poner un arco iris en el cielo. Entonces, significa de, de que hasta que Cristo venga, ese arco iris seguirá apareciendo cada vez que llueve, ¿verdad? O sea, Dios mantendrá su palabra hasta el día de la consumación, ¿verdad? Ya después de eso no va a haber necesidad de que exista ese pacto, porque ya va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, y ya no va a haber más pecado. La razón por la que existe hasta el día de hoy es porque el ser humano todavía sigue siendo pecador en cierto sentido. Entonces, pero hasta eso llegará a una consumación, a una realidad superior. Ahora, los otros pactos, tanto el abrahámico, el davídico y el mosaico, también se han cumplido en Cristo. Entonces, pero en un sentido espiritual, los bienes espirituales de esos pactos ya se han hecho una realidad en Cristo, cosa que los otros pactos tienen un aspecto, los dos primeros tienen un aspecto más terrenal. Estos otros tres tienen un aspecto más espiritual. Entonces, en Cristo, toda la parte espiritual ya se ha cumplido. Es lo que quisiera dar a entender con eso. Ok. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más por allá? Hermano, Sí, adelante. bendiciones. Eh, Bendiciones. Algo que no me queda muy claro, dentro de este factualismo progresivo, ¿la postura escatológica es una sola o varían de acuerdo a los grupos, a las denominaciones? ¿Cómo sería? Sí, No me mire, queda claro tampoco si este, en los sistemas anteriores que dimos, si la escatología es una sola o varían también. ok, en cuanto a escatología, por ejemplo, esto lo vamos a ver en la teología dispensacionalista tradicional, que es la que usted más conoce, un decir. Ujú. En ese tipo de escatología, definitivamente es un enfoque de escatología futurista, ¿verdad? Eh, Se espera que todo empiece a cumplirse cuando venga Cristo por segunda vez. Desde ese punto de vista, Cristo todavía no es rey sobre su trono. Desde ese punto de vista, todavía falta que el plan de Dios con Israel vuelva a reasumirse o a retomarse, porque ahorita todavía estamos dentro del paréntesis que es la iglesia. Entonces, la escatología es enteramente futurista y el enfoque total está en el milenio. Y el milenio es judaico. Sí estamos, ¿verdad? Así es. Entonces, esa escatología es futurista dentro de la teología de lo que es el dispensacionalismo tradicional. Cuando vamos a la teología del pacto tradicional, nos vamos al otro lado, al otro enfoque. Así como en la teología del dispensacionalismo se enfatiza el cumplimiento terrenal de las promesas, en la teología del pacto se enfatiza el cumplimiento espiritual de las promesas. De manera que la gran mayoría de los que son teólogos del pacto tradicionales tienen una escatología futurista, perdón, una escatología realizada. ¿Qué significa eso? Que ellos enfatizan la realización de todo el cumplimiento espiritual de las promesas que se cumplen en Cristo y en la iglesia.
como no se cumplen en Israel étnico, se cumplen en la iglesia. Entonces, con la institución del nuevo pacto, espiritualmente hablando, entonces se enfatiza una escatología realizada, dando énfasis casi unánimemente para decir que todas las promesas ya se cumplieron en Cristo y que no hay mucho que se tenga que esperar para el futuro. Puede ser que haya algo que sea diferente, que vaya a traer la segunda venida de Cristo, pero en cuanto a promesas del nuevo pacto, ya se cumplieron todas en un sentido espiritual en Cristo. Por eso cuando Él murió en la cruz, dicen ellos, dijo, consumado es. Otras versiones lo traducen, todo se ha cumplido. ¿Qué significa todo se ha cumplido? Pues precisamente eso, todo se ha cumplido. Entonces, si consumado es, entonces ellos dicen, esto es desde un punto de vista espiritual. Es por eso que hemos sido ya trasladados al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1:13. Entonces ya estamos viviendo en el aspecto realizado del cumplimiento de las promesas en un sentido espiritual. Sin embargo, aparecen estos dos nuevos movimientos, que es el pactualismo progresivo, y vamos a ver también el dispensacionalismo progresivo en otras clases futuras, que nos van a decir, hay otro nuevo tipo de escatología, que no es ni la futurista del dispensacionalismo clásico, ni la realizada de la teología del pacto tradicional, sino se llama escatología inaugurada, en donde hay una tensión todavía de cumplimiento, consumación en esa escatología. Sí ya se cumplieron ciertas cosas desde un punto de vista espiritual, y sí todavía no se han cumplido otras desde un punto de vista físico, material. Entonces no necesitamos decantarnos ni por una como la realizada, ni por la otra como la futurista, en donde solamente se enfoca a un solo punto, sino que creemos que ambas cosas son verdad, pero en diferente sentido. Lo espiritual ya se cumplió en Cristo, lo terrenal todavía falta que se cumpla y se consuma. Esto en un sentido terrenal, pero hasta que venga la consumación. Ahora bien, ambas posturas, pactualismo progresivo y dispensacionalismo progresivo, tienen esa escatología inaugurada. La época de la iglesia ya se inauguró y las promesas de Dios en Cristo ya se han cumplido en la iglesia. ¿Ok? Pero es aquí donde viene la diferencia. Los del pactualismo progresivo van a decir, después de que Cristo venga por segunda vez, nosotros no propugnamos, no forzamos a nadie a tener un tipo de creencia después de eso, ya sea en cuanto al milenio físico o no físico. Eso para nosotros es secundario y no tiene nada que ver porque en aquel entonces los pactos ya estarán todos consumados con la segunda venida de Cristo y lo que siga después es irrelevante. Si es 1000 años literales, qué bueno. Si es eternidad futura de inmediato, qué bueno. No cambia en nada el futuro de los creyentes. Ahora bien, no lo mira así el dispensacionalismo progresivo, aunque no hemos llegado a esa clase todavía. El dispensacionalismo progresivo siempre va a tener una escatología inaugurada, pero definitivamente va a decir, después de que venga Cristo por segunda vez, todavía queda un milenio literal. Y en ese milenio literal es ahí donde se van a cumplir las promesas literales a Israel, el Israel étnico. Esa parte del dispensacionalismo la sigue enfatizando el dispensacionalismo progresivo. Y ahí sí se requiere que haya un milenio judaico. ¿Sí me dio a entender? Sí, sí. Ahora, en el pactualismo progresivo, puede ser que hayan personas que crean en un milenio físico, y sí las hay, pero la diferencia va a ser que aquellos que crean en un milenio físico
1000 años sobre la tierra después de que venga Cristo. Si es un pactualista progresivo, ese milenio va a ser un milenio cristiano, porque se va a cumplir en la iglesia, no va a ser un milenio judaico. O sea que la iglesia pasaría por otro periodo más que es de 1000 años, pero es la iglesia reinando con Cristo sobre la tierra. Y no es en un milenio judaico, porque no se requiere en este pactualismo progresivo, si es que tú crees en un milenio, se le llama premilenarismo histórico. En cambio, el otro se llama premilenarismo dispensacional, que es judaico. El otro no es judaico, es cristiano. No se requiere un tercer templo reconstruido en Jerusalén. No se requieren los sacrificios según la ley mosaica, siendo reinstituidos en el templo. No se requiere un nuevo sacerdocio mosaico levítico siendo reinstaurado. ¿Sí se da cuenta de las implicaciones? Sí, Entonces, aún para aquellos que son pactualistas progresivos que creen en un premilenarismo histórico, donde todavía se cree en 1000 años futuros físicos, sería un milenio cristiano cumplido en la iglesia y no judaico. O sea, no hay una regresión, no hay un regreso a cosas del antiguo pacto mosaico para el futuro. En cambio, en el dispensacionalismo progresivo sí lo hay. Es un regresar a ciertas cosas del antiguo pacto, como un tercer templo, un milenio judío, la restitución del sacerdocio, la restitución de los sacrificios, en fin, todo eso. Aún si tú haces esos sacrificios, como han dicho ellos, como sacrificios memoriales, como un memorial, y no para perdón de pecados, sacrificios siempre siguen siendo sacrificios. El problema está cuando la Biblia dice que el sacrificio que Cristo llevó a cabo es de una vez y para siempre, y ya no hacen falta más sacrificios, de ningún tipo. Entonces, todavía eso es debatible. A lo que me quiero referir es que ese es prácticamente el debate que hay escatológico entre diferentes ramas de los cristianos. Hay más unidad, ahora sí, dentro de lo que es el tiempo de la iglesia, pero todavía sigue el debate encarnizado entre qué pasa después de que Cristo viene por segunda vez en adelante. Porque eso depende de cómo tú entiendas las profecías del Antiguo Testamento, si se deben interpretar literariamente o literalmente. En base a cómo uses tu hermenéutica y tu interpretación, es el resultado que vas a tener. claro, el carácter del reinado del Mesías, si es espiritual o es terrenal. Sí, depende de cómo interprete las profecías. O sea, los dispensacionalistas, ya sea clásicos, revisionistas o progresivos, lo van a interpretar desde un punto de vista literal, terrenal. Los que son de la teología del pacto tradicional o pactualistas progresivos lo van a interpretar desde un punto de vista espiritual todavía. Cristo va a ser un rey físicamente, pero desde un punto de vista espiritual sobre la iglesia, o a través de la iglesia sobre las naciones, si ese es el punto a lo que se quiere enfatizar, ¿verdad? Ahora, en el punto de vista del premilenarismo histórico, que es el tipo de milenio que hay en aquellos que son pactualistas progresivos, um, este milenio, como digo, es desde el punto de vista cristiano, es desde el punto de vista de que Israel, aunque haya una renovación en cuanto a salvación a nivel grupal, a nivel general en el Israel, e Israel regresara como una gran cantidad de creyentes en el último tiempo a la fe en Jesucristo, eso no significa de que
Israel sea la nación que lleve, digamos, que tenga la batuta o que tenga el papel preponderante en el milenio. En el pactualismo progresivo, la iglesia, siendo el único pueblo de Dios, es el que gobierna sobre todos los pueblos. En cambio, desde el punto de vista del dispensacionalismo, en cualquiera que sea sus ramas, el milenio es judaico porque Israel tiene un punto de llevar a cabo una función de cabeza o ese nivel preponderante sobre todas las naciones. En un sistema Israel es igual a las demás, en el otro Israel es superior a los demás. Mm. ¿Sí me dio a entender? Sí, sí, sí. Entonces ya usted puede escoger, dependiendo de cuál sea usted, cuál tenga usted su interpretación o su hermenéutica, y decir, pues según el esa es la otra cosa, fíjense que lo vamos a cubrir en la siguiente clase. Desde el punto de vista del pactualismo progresivo y también de la teología del pacto tradicional, el Nuevo Testamento interpreta al Antiguo. En cuanto al dispensacionalismo, eso no funciona así, funciona al revés. Para todos los dispensacionalistas, el Antiguo interpreta al Nuevo. Y es por eso que todo se mantiene judaico, porque el Antiguo Testamento tiene precedencia en cuanto a interpretación sobre el Nuevo en los sistemas dispensacionalistas. Esa es la clave hermenéutica. Ujú. Lo vamos a ver un poco más conforme avancemos en las otras clases. Pero sí, es un campo de batalla en lo que es la escatología. Y esto no funciona de denominación a denominación, es algo más individual. Va de erudito a erudito, porque en una denominación pueden haber tres diferentes posturas dependiendo de tres diferentes eruditos que cada uno cree diferente al otro. Claro. ¿Sí me doy a entender? Sí, No, sí. no es que toda una denominación crea así. Ahora, en el ámbito pentecostal, por ejemplo, los que son dispensacionalistas, tradicionalistas, casi todos creen igual en toda la denominación, ¿verdad? Sí. Y quizás aún en el campo bautista, entre los dispensacionalistas, sea igual. En el ámbito latino todavía el dispensacionalismo progresivo casi es inexistente. Apenas está empezando a conocer, porque lo que ha predominado es el dispensacionalismo de Scofield y luego el de Ryrie, que es muy parecido, ¿verdad? Pero Ujú. aunque tiene sus diferencias, pero eso es lo que han conocido el pueblo latinoamericano. Todavía el progresivo no ha llegado a Latinoamérica. Y eso que ya tiene como 30 o 40 años en los Estados Unidos. Ahora, este pactualismo progresivo es todavía se va a llevar muchísimo más tiempo que llegue a Latinoamérica, porque apenas está tomando auge en los Estados Unidos. Pero si me permite, déjeme pasar con la hermana Yolaide, que tiene levantada la mano, y después, si todavía tiene alguna otra pregunta, podemos regresar con usted con mucho gusto. Sí, hermana Yolaide. Sí, profesor, quería eh, comentar y aparte preguntar. Eh, Primero me gustaría comentar que el ser humano es demasiado rebelde. Rebelde en ver, en querer ver, mejor dicho, en no querer ver en Jesucristo todas las profecías cumplidas y querer satisfacer el deseo de justificación, ¿no? Personal, o sea, yo justificarme, yo salvarme por mí mismo. Em, por un lado, sabiendo esa manera, esa escatología
de volver a levantar un templo cuando Jesús dijo que Él era el templo, de volver a hacer sacrificios cuando el sacrificio perfecto de una sola vez y por todas lo hizo Jesús. Yo no sé, pero a mí me da la impresión de que hay personas que no han tomado, como que no han meditado profundamente en estas afirmaciones, ¿no? Porque eh, yo veo, por ejemplo, a Pablo que dice eh, que aquellos que pisotean el sacrificio de Jesús, o sea, es como volver a perdonar lo que ya te fue perdonado si tú lo estás desechando, despreciando, ¿no? Y bueno, es un comentario. Por el otro lado, hablando de hermenéutica y de exégesis, eh, estudiando a Pablo desde sus propias cartas, ¿no? Y no desde Juan o desde Pedro o desde Mateo, estudiando la escatología de Pablo. Hace poco caí en cuenta de que para Pablo el reino es en el cielo. Es el Señor viene por su iglesia, nos arrebata y nos quedamos con el Señor. Y entonces en Apocalipsis, que por Juan, la iglesia desciende para un reino terrenal, ¿no? Pablo enfatiza en la resurrección, o sea, para Pablo hemos resucitado con Cristo cuando creemos en Él como Señor y Salvador, ¿no? Y también habla como que de esa resurrección en el momento que Cristo viene y nos arrebata. Pero me da la impresión que Pablo no presenta un reino terrenal, sino un reino más bien celestial. Quizás por eso es que tanta gente que solamente leía a Pablo hablando de estos gnósticos y todas estas herejías de los primeros siglos, ellos veían más bien ese reino no era terrenal, sino más bien un reino espiritual, celestial. Y cuando nos vamos a la escatología de Juan, en el Apocalipsis al revés, es un reino basado digamos, lo que los judíos veían, pues lo que ellos entendían que iba a ser ese reino terrenal por las promesas de tierra que se le hicieron a Israel siempre, ¿no? Bueno, en el pacto que hizo Dios con Abraham, que era una promesa de tierra. Eh, no sé qué tendría usted, pastor, usted que ha estudiado tanto la escatología, si pudiera comentar algo al respecto de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque cuando hacemos una hermenéutica y una exégesis, digamos, como se recomienda estudiar a los autores por sí mismos y no estudiar a un autor de una carta por lo que otro escribe en su carta. Yo sé que a la final tratamos de unir, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Porque se supone que, o voy a repetir lo que se repite, es que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, tratamos de unir la escatología de Mateo con la de Apocalipsis y la de Pablo, y cómo es que ahí es que han salido todos estos diferentes pensamientos y maneras de ver la escatología, en algunas ocasiones como realizada, otras veces futura, otras veces estamos en proceso. Entonces, me gustaría, pastor, que usted, si me pudiera comentar algo al respecto. Bueno, con mucho gusto, lo trataré de hacer brevemente. Tendríamos que tener una clase especial de esto para poder tocar los detalles, así que no voy a poder entrar a los detalles, pero sí puedo decir que desde mi propio estudio, mi punto de vista es que yo no veo tal diferencia entre, digamos, la forma escatológica de entender de Pablo y la de Juan, por ejemplo, o la de otros, ¿verdad? Quizás otros lo hayan visto o lo entiendan así, pero yo no lo he entendido así. Y, por ejemplo, el pasaje que usted mencionó de, que es Primera Tesalonicenses capítulo 4, en donde habla de que seremos arrebatados y así estaremos para siempre con el Señor. Ahí se está haciendo una implicación de que si nos encontramos con Jesús en el cielo, en las nubes, y así estaremos para siempre con Él, como que nos vamos a quedar en las nubes todo el tiempo.
o quizás vamos a subir aún más arriba desde la perspectiva, desde la tierra, subir más arriba y entonces, como quien dice, reinar en la parte celestial, o sea, en los cielos, no sé, quizás en algún cielo más superior al que nosotros conocemos como la atmósfera terrestre, ¿no? En otro ámbito. Pero no creo que eso es lo que el pasaje está queriendo dar a entender, porque el apóstol Pablo está utilizando una figura de algo que ocurría comúnmente en el ámbito um, terrenal, cuando, por ejemplo, dice que seremos, o sea, subiremos o seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esa frase, para recibir al Señor, es importante que la estudiemos desde el punto de vista cultural, porque tiene mucho que ver con la cultura del primer siglo dentro del Imperio Romano. Y se refiere a lo siguiente: cuando un rey o un general de guerra regresaba de una campaña militar, y cuando este general de guerra venía con una victoria o un triunfo sobre sus enemigos, um, cuando ya venía cerca de la ciudad, el pueblo estaba preparado y tenía como visores para poder desde lo lejos ver que el general venía con su ejército para entrar triunfante en desfile triunfante a la ciudad de origen o a la ciudad donde quería llegar a celebrar su victoria. Entonces, lo que ocurría en esta figura, que es la que está utilizando el apóstol Pablo, que es una figura común de las campañas, vuelvo a repetir, de las campañas militares del primer siglo de la época romana y del Imperio Romano, es que así como un rey o un general militar regresaba de esa campaña en victoria, de la misma manera regresará victorioso el Señor de señores y Rey de reyes, que es Jesucristo. Y de la misma manera que el pueblo del primer siglo de la época romana, cuando veía venir al general o al rey después de la guerra y ya triunfante, enviaba una comitiva bastante sustancial de de sus habitantes, los enviaba para salir de la ciudad y caminar un tramo bastante largo hacia afuera sobre el camino, para entonces darle una bienvenida a ese rey o a ese general antes de que llegara a la ciudad, y entonces recibirlo en las afueras, y después de eso, de darle el reconocimiento desde afuera, escoltarlo y traerlo y celebrarlo de vuelta a la ciudad, porque es ahí a donde quería regresar el rey o el general. O sea, no tenía el propósito de llegar, o sea, de estar viniendo y luego encontrarse con la comitiva como 2 kilómetros antes de la ciudad y quedarse en la campiña o en el campo para quedarse a vivir ahí por siempre, no. El propósito era que el general llegase, se encontrase con ellos, le dieran la bienvenida a los habitantes de la ciudad y entonces fuera escoltado y entre medio de vítores y algarabía regresara y entrara a la ciudad y de hecho tomara el podium principal de la ciudad y diera un discurso hacia el pueblo de cómo logró esa victoria. Entonces, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es estar diciendo de que cuando Él venga por segunda vez, o sea, Jesús, nosotros seremos arrebatados para recibirlo como ese general triunfante. Y entonces regresaremos a la tierra, porque nada más somos la comitiva de bienvenida. Y juntamente con Él regresaremos a la tierra, a donde Él llegará para instaurar y consumar su reino. Esa es
la figura que está usando el apóstol Pablo. Todos los eruditos que yo he consultado que hablan sobre esa figura que existía y era muy común en tiempos del primer siglo, argumentan de que esa es la intención del apóstol Pablo al utilizar la frase a recibir al Señor, porque ese recibir no tiene el propósito de recibirlo en el aire y luego regresar al cielo, o recibirlo en el aire y luego quedarse a reinar en el aire, sino que dice a recibir al Señor. Y cuando dice y así estaremos para siempre con el Señor, no significa así estaremos para siempre en el cielo con el Señor, sino así estaremos unidos para siempre con el Señor y ya jamás nos separaremos. Está hablando de la unión entre el pueblo y su cabeza, desde el cuerpo de Cristo y su cabeza, de volverse a unir ya en un aspecto material, porque Cristo estará presente en la tierra, y de esa manera su pueblo jamás se separará ya de su rey. No ocurrirá como ocurrió en el primer siglo, que resucitó y se fue al cielo. No, ya no más. Regresará, se unirá con su pueblo y así estaremos unidos para siempre con el Señor, pero en la tierra, después de haber regresado y de haberle dado la recepción en el aire o en las nubes. En eso concuerda con la escatología que nosotros vemos que el apóstol Juan nos presenta de la nueva tierra y el nuevo cielo. ¿Sí me doy a entender, hermana Yarleide? Sí, Pastor, si me permite hacer otra pregunta. Claro. Eh, bueno, yo, por ejemplo, entiendo cuando Jesús dice que así como me voy, me veréis venir en las nubes, o sea, en las nubes, ¿no? Pero esa figura de las nubes que yo la relaciono con Mateo 24-25, la relaciono con el juicio que venía sobre Jerusalén, ¿no? Pero también me hace mucho eco cuando Jesús dice que no, que les convenía que él se fuera porque él iba, que en la casa de su padre había muchas moradas y que les convenía que él se fuera porque él iba a preparar morada para ellos. Entonces, es un tema que a mí me hace mucho ruido, porque sé que Jesús dice que él vuelve, pero también está hablando del juicio sobre Jerusalén en ese momento, ¿no? Cuando él está diciendo que así como se va, él volvía. No sé qué tiene usted que decir al respecto, pastor. Bueno, como digo, tendríamos que tener una clase especial para eso, para poderlo tocar, pero sí voy a nada más a darle una pauta y le voy a sugerir que la siga para que pueda profundizar en su estudio. Independientemente de lo que diga el pasaje de Juan, en este momento está hablando de Juan 14:1, ¿verdad? Pero independientemente de lo que diga ese pasaje, en donde sí me interesaría que prosiga su estudio, es en la figura que nosotros encontramos de lo que dice en 1 Tesalonicenses 4. Si no me equivoco, es del 15 hasta el final final del capítulo. Y luego, cuando empieza el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, es muy importante leerlo desde el versículo 1, porque es verdad que en una parte habla de que vienen las nubes. Ahora, hay personas que han leído esa parte de que vienen las nubes y de que somos arrebatados y lo interpretan como que se está refiriendo al año 70, ¿verdad? Yo no hago eso. La razón por la que no hago eso es porque para mí, cuando se refiere al año 70, es cuando empieza a describir lo que va a acontecer todavía a futuro de la vida del apóstol Pablo, pero lo empieza a describir desde el capítulo 5, verso 1 en adelante. Ahí sí habla de lo que va a ocurrir en el año 70. Entonces me gustaría que usted analizara eso. Cuando habla de la segunda venida, como la entendemos nosotros a futuro, al final de nuestra era y de nuestra época, o sea, la consumación, es lo que se menciona en el capítulo 4. Pero del capítulo 5, verso 1 en adelante, habla de otra venida de Cristo. Y
esa venida es la venida en juicio sobre Jerusalén, pero lo dice en el capítulo 5 del 1 en adelante. Entonces me gustaría que estudiara esa parte. Y es bien emocionante cuando uno empieza a analizar el pasaje desde el verso 1, que si no me equivoco empieza con una palabra, que es pero. Ese pero indica un contraste. Siempre ha indicado un contraste, ¿verdad? Y lo que hace es contrastar lo que ha dicho antes con lo que va a decir a continuación. Entonces, no tengo el tiempo ahorita para elaborar en detenimiento sobre ese tema, porque ya se nos está pasando el tiempo, pero sí le agradecería, hermana Yolaide, que estudiara eso. Y mi sugerencia es que lo tratara de ver de esa manera, que existe siempre la posibilidad de interpretar el capítulo 4 en los últimos versículos como una referencia a la segunda venida de Cristo, como el resto del cristianismo lo ha hecho tradicionalmente, pero el capítulo 5, cuando habla del ladrón en la noche y paz y seguridad, eso sí tiene que ver con el año 70 y analizado a la luz de eso, ¿verdad? De lo que dice el Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y después de Ok, que lo lea, me gustaría poder escuchar su opinión, ¿verdad? perfecto, gracias, pastor. Sí, bueno, alguna otra pregunta o comentario? Bueno, mis hermanos, si no, entonces me voy a despedir de ustedes. Hasta la próxima quincena. Ha sido un placer poder platicar con todos ustedes, tocar estos temas. Las cosas se van a poner más interesantes conforme vamos avanzando. Vamos profundizando en las similitudes y diferencias de los sistemas y eso es importante, ¿verdad? Bueno, me despido entonces. Saludos, que tengan bonito fin de semana, que aprovechen el Bendiciones, tiempo y que puedan... Pastor. Sí, cómo no. ¿Alguna pregunta o comentario final? Hermano Florencio, ¿todo bien? Gustavo, ¿todo bien? No, no, saludo nomás. Muchas gracias, ¿eh? Buen fin de semana. Bendiciones. Claro que sí. Bendiciones a todos. Nos vamos viendo pronto. Cualquier pregunta la pueden mandar por los canales de comunicación que ya mencionamos desde el principio. Gracias y estamos aquí la próxima quincena. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.